son láminas igual de la vez pasada, que supone que es para recordarles a ustedes de la función renal y de cómo se crea una gradiente, como la parte de la corteza tiene menos gradiente que la parte de la médula. La siguiente. Y de aquí vemos algo interesante. Observen en la curva de arriba, dice proximal, ascendente, distal, colector, orina. O sea, significa de que el flujo tiene como el nefrón va cambiando, 120, 42, luego hay un pico, luego cae, y finalmente ven que es de 0.10 mililitros. Entonces, eso final es la orina. Y aquí viene, y justamente todo lo que estamos hablando es para explicar los diferentes metabolismos en cada parte. La siguiente. Ya. Entonces, ese flujo tubular, esa es la flujo tubular, la siguiente. Y acá hay algo interesante ahora sí, acerca del túbulo proximal. O sea, después de la cápsula de Bowman, lo que se continúa es el túbulo proximal. No, adelántelo, sí. Adelántelo, por favor. Ya, observen que el túbulo proximal, el epitelio o un epitelio, ya no lo mueva, por favor. Ya. Aváncelo uno, porque ya había empezado con esa lámina aquí. Ya, por favor, no se mueva. En el túbulo proximal, observen, retroceda, por favor, y quédese en donde está en la imagen anterior. Ya, quédese, por favor, gracias. Observen que ahí las microvellosidades, o sea, es un epitelio que las células tienen microvellosidades. Cuando un epitelio tiene microvellosidades, significa que tiene gran capacidad de absorción. Y miren que en este caso esa forma aumenta hasta 40 veces la superficie. Hola. Los no se escucha. Creo que no escuchaba, repito. Las microvellosidades lo que hacen es aumenta la capacidad de absorción. Y tanto así que aumenta 40 veces superficie, por lo tanto absorbe más cantidad. De líquido y también sustancias. Miren que en este momento el flujo es de tipo isotónico. Y miren que entre célula y célula también hay un espacio. Por lo tanto, hay un espacio abierto que permite una alta reabsorción de agua y solutos. La siguiente. Este cuadro es importante porque observen. En las curvas hay cloro, urea, potasio, sodio. También tenemos que en la curva se ve bicarbonato, se ve aminoácidos, se ve glucosa. Es importante ver que, y abajo ven ustedes porcentaje de túbulo proximal, 20%, 40%. O sea que conforme avance en el túbulo proximal se van absorbiendo sustancias. Por ejemplo, si ustedes ven el cuadro, glucosa, más o menos en un 60% del túbulo proximal ya se absorbió toda la glucosa. ¿Qué significa eso? Que en la orina no debe haber glucosa porque ya se ha absorbido en el túbulo proximal. Igual, vean aminoácidos, también disminuye. Por eso que al final encontramos solamente trazas, o sea, cantidades insignificantes. Entonces la pregunta sería, doctor, ¿y qué pasaría si en la orina yo encuentro azúcar? Significaría que ha habido una falla acá en el túbulo proximal. ¿No me acuerdo? Ya, la siguiente.
Al igual que eso, entonces podemos hablar de muchas moléculas, por ejemplo, en este caso sodio, potasio, cloro. Esto es solamente para que tengan una idea de cómo es que las moléculas se van. Por ejemplo, en el sodio, observe cómo se ha absorbido, por ejemplo, en la figura A, y luego hay una bomba, observe. O sea, hay un transporte activo de bomba sodio-potasio en la membrana. Entonces, este transporte activo permite que pase, pero también, si usted observa en otro punto, también entra pasivamente. O sea que hay varios mecanismos por el cual el sodio ingresa a la siguiente. Ya. Por ejemplo, acá tienen un mecanismo. En A tenemos difusión simple, el cual sigue un gradiente eléctrico. ¿Y cuando llamamos cotransporte? Cuando ingresa junto a otra sustancia. Por ejemplo, en este caso está echando glucosa o aminoácidos en la lámina B, glucosa, aminoácidos, y simultáneamente ingresa sodio. O sea, es lo que se llama cotransporte. Y sodio, glucosa. Entonces, cotransporte de sodio y glucosa. También mira otro lado, cotransporte fue cloro, también se puede dar. Observen la imagen C. O sea que cuando yo ingreso una sustancia, el cotransporte significa que ingresa junto con otra sustancia, sodio con fosfato, sodio con cloro, o sodio con glucosa, o sodio con aminoácidos, también se pueden dar. O también intercambio de sodio hidrogeniones, o sea, ingresa una molécula y sale otra. Con la idea, y esto es para, ¿cuál es el fin en este caso? Es mantener el balance ácido-base. La siguiente, por favor. La siguiente, y ahí está. Entonces, por ejemplo, en este caso, estos mecanismos que hemos hablado es muy parecido, por ejemplo, en este caso, cloruro, ¿no? Y el cloro también vamos a ver que sean mecanismos parecidos, el cual puede ingresar directamente, o sea, puede haber un mecanismo de difusión y electrodifusión simple, puede ver en la imagen B, vean cotransporte, ingresa sodio con cloro, igualito, o sea que uno jala al otro, puede haber intercambio, al ingresar un cloro, sale un oxidrilo, entonces miren, o sea, lo que quiero que vean es que las diferentes maneras en que se puede haber metabolismo en estos casos. La siguiente, que puede haber ingreso de la molécula. La siguiente. Ahora, esa correlación a moléculas y el agua, acuérdense que cuando el agua, el sodio se mueve, jala agua. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que se llama solvatación. Significa que una molécula de sodio se rodea de moléculas de agua. Puede ser cuando una persona hipertensa deje de comer sal. Porque la sal jala agua y el agua es la que aumenta la presión. Al dejar de comer sal, entonces disminuye la cantidad de agua que ingresa. Por lo tanto, tiene que ver mucho con el agua el mecanismo del sodio. Y por eso ven en la figura como de pronto el sodio también interviene. Y miren cómo en esos espacios entre células es lo que una teoría dice que se va el líquido. La siguiente. Siguiente. Entonces, dentro de teorías, otras teorías que tratan de explicar esto, uno es el modelo de gradiente sostenido, Standard Gradient, en el cual el túbulo proximal es un epitelio abierto, que antes mencionamos, y que permite la difusión del líquido. Otro modelo de resolución por presión coloidosmótica peritubular. O sea, en este caso estamos hablando de que viene de la presión de la arteria deferente. Claro, cuánto de presión yo tengo, más pasa. Menos presión tengo, menos pasa. La siguiente. Ya. Eso es solamente para hacer es lo mismo que hemos mencionado. La siguiente. Entonces, este es parecido, sí. La siguiente, la siguiente. Siguiente, ojo, ya. Algo interesante luego pasa con el nefrón.
Ya hemos dejado ya el cápsula de Bowman, túbulo proximal, estamos en asa delgada de Henle, que es una asa descendente. Y aquí es donde más se evidencia la gradiente. Si ahora que dijimos que era 290-300 milismol en la parte de la corteza y en la parte de la mera 1200-1400 milismoles, bueno, aquí va la pregunta es ¿por qué hay esa gran diferenciación? Y aquí, ¿y esto se debe a qué? Observen ustedes que en este momento tenemos una permeabilidad en este túbulo, la cual es muy baja para sodio, muy baja para sodio, pero muy elevada para agua. Si decimos que el agua tiene una alta permeabilidad, significa que el agua sale. Y si el agua sale, dentro se queda la urea con el sodio. Por lo tanto, si quedó urea y sodio dentro, este significa que aumentó la concentración. Y por eso tenemos que llegar de 240 subió hasta 1200 miliosmoles. Entonces, pregunta examen. La gradiente de concentración a nivel de se ve a que hay una alta permeabilidad del agua, ¿no? Baja permeabilidad la urea y el sodio a nivel de túbulo del asa de Henle. ¿Ya está? Entonces es una pregunta clásica del examen. La siguiente. Entonces acá vemos que el agua sale y ahí crea el gradiente córtico medular, lo que mencionamos. Sale intersticio hipertónico. Por lo tanto, el flujo tubular aumenta hasta que se vuelve isosmótico. O sea, lo que estoy diciendo es de que trata de salir todo el agua que pueda y ahí se toma concentrado. Y abajo, una vez que llega a ser 1200, también la parte esa es 1200. Todo se concentra. La siguiente. Siguiente. Ya. Eso es lo mismo en números nada más. La siguiente. Voy a tratar de no preguntarle mucho de números en el examen por si acaso. Más va a ser conceptos. La siguiente. Ya. Entonces lo mismo. El sodio tiende a... Ahora, otra vez. Está hablando mucho del sodio urea. Ojo, pregunta examen. Diga usted de qué moléculas depende la gradiente córtico medular en el nefrón, principalmente, y son de sodio y urea, principalmente. Bueno, te mucho, pero sodio y urea son los principales. La siguiente. Entonces, hasta aquí observamos aquí en la figurita, hace gene cómo se empieza a concentrar, por eso tenemos la curva. Miren la figura, tiene una punta, o sea, en este momento llega hasta 1200 millimol, la concentración, pero luego miren cómo luego empieza a caer. ¿Qué es lo que pasa? La siguiente. Siguiente. Ahora observemos cómo la rama ascendente luego tiene que empezar a subir ascendente. La siguiente. Siguiente, por favor. Aquí entra un concepto interesante, concepto de transporte máximo. ¿Qué es eso? Es la velocidad máxima para transportar, o sea, transporte activo, un soluto. Ese transporte de un soluto es proporcional a su cantidad, pero al llegar a alta concentración se satura el mecanismo de transporte. Luego no hay aumento apreciable en la cantidad transportada. El transporte máximo para algunas sustancias es alto, difícil saturarlo. A ver, expliquémoslo de una manera simple. Imagínense que yo tengo que transportar uvas de Ica a Lima. ¿Está bien? Entonces tengo de pronto 10 camiones para transportar 100 toneladas. ¿Está bien? Y con eso yo agarro mis camiones, las toneladas, cada uno con 10 toneladas y listo. Y con eso lleno y lo transporto a Lima. ¿Está bien? Pero ¿y qué pasa si de pronto tengo 200 toneladas y no 100? Entonces mi capacidad de transporte ya no puede, ya no se suple. Ya se da abasto, llegó al máximo de su tope. Entonces, ese transporte máximo es la capacidad, y ojo,
como gasta energía, pues se supone que todo un camión gasta gasolina, igual acá también. Este es un transporte activo que gasta energía. Entonces, como concepto, el transporte máximo es la cantidad de solutos que yo puedo movilizar, transportar, ¿sí? Pero es la velocidad, por si acaso. O sea, ¿cuánto puede transportar al día? 10 camiones por día. Entonces, espacio sobre tiempo, ya está. Velocidad. La siguiente. Siguiente. Y aquí entra justamente para qué me sirve ese concepto. Para explicar el concepto con relación a la glucosa. Por ejemplo, en un paciente sano, ¿no? Cualquiera de ustedes, no debe haber glucosuria. Glucosuria, gluco es glucosa, uria es orina, o sea, orina, no debe haber glucosa en la orina, como dijimos antes, igual tú absorbió todo y, ¿no? Y te hay. Y en cambio, un paciente con hiperglicemia, por ejemplo, un diabético, sí encontramos esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el diabético encontramos estas cantidades de azúcar que no en el sano? Y aquí hay un concepto, los transportadores. Se calcula que en el sano más o menos se transporta 1 gramo por litro o 100 miligramos por decilitro. Es lo que se va a limpiar, ¿sí? Para que al final en la orina no haya glucosa. La siguiente. La siguiente. Entonces, el mecanismo de reabsorción usa transportadores, ¿ya? Usa transportadores que no es ilimitada, por si acaso dijimos que tiene una capacidad máxima de transportar. Entonces, supongamos que la glucosa en el plasma, ¿no? Llega a su umbral y el sistema se satura. Umbral significa lo máximo, al máximo nivel, y se satura. Ya no reabsorbe más. Y entonces empieza a aparecer glucosa en orina. La siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el umbral, por ejemplo, en la glucosa? Es 1,8 gramos por litro o también explicado 180 miligramos por decilitro de glucosa en plasma. O sea, significa que si yo en mi sangre tengo 180 miligramos por decilitro, ya, ya pasé el umbral y ya empieza a aparecer en orina. O sea, significa que ya tengo una glucosuria. Por lo tanto, ya empieza a detectar hiperglicemia importante y se considera diabetes. O sea, ¿qué les quiero, qué les quiero decir en pocas palabras? Que normalmente no tenemos que encontrar azúcar en orina. Doctor, encontró un paciente de azúcar en orina, significa una cruz, significa que por lo menos tiene 180 miligramos por decilitro. Y va subiendo, por supuesto, ¿no? Es una actividad reactiva, vamos a ver la práctica después. En la práctica veremos eso, actividades reactivas. Yo pongo una tira y van a ver cómo se expresa por cruces. Entonces, basta que uno tenga ya una cruz, ya significa que tiene 180 miligramos por decilitro. Ahora, un caso excepcional es la glucosuria idiopática. En medicina, idiopático significa que no sé por qué. Ojo, no sabemos. Cuando no sabemos algo, decimos idiopático. Entonces, aquí se piensa que hay una falla renal, los transportadores no funcionan adecuadamente y la glucosa en el plasma empieza, mientras es normal, o sea, no es diabético, sin embargo, tiene glucosuria. Se piensa en un trastorno congénito, pero que no tiene tracciones clínicas, importante. O sea, si tengo un paciente así que me dice, yo estoy normal, clínicamente normal, toda mi vida tengo glucosa elevada, esto es un tema congénito. No tenemos que preocuparnos. No tiene que hacer nada con el concepto de transporte máximo. La siguiente. Siguiente. Bueno, como no estamos haciendo mucho el concepto de números, la siguiente. A ver si podemos hacer la clase 3 una vez. Por favor, son separados si se han olvidado. Bueno, aquí es otra vez nefrón. Miren que ya hemos hecho la descendente gene, vamos a la ascendente gene. La siguiente. Siguiente, por favor. Y esto es lo mismo, ya hablamos de la absorción, secreción. La siguiente. Se supone que la siguiente, como ustedes lo hemos después cada semana, ya tenemos que hacer recordar. Pero como estamos dando rápido, la siguiente. La siguiente, tenemos que cuadro ya. Siguiente. Siguiente.
Ya está ahí, hemos quedado ya antes del modelo. La siguiente, asa descendente gene. Vamos a hacer ascendente ahora. La siguiente. Siguiente, por favor. Ya, aquí nos interesa. El asa ascendente gene tiene dos porciones, una parte delgada y una parte gruesa, por si acaso. Entonces, en la figura, ahí observamos la parte delgada. En esta fase, la porción delgada es más permeable a solutos, sodio, cloro, urea, y menos permeable al agua. Pregunta examen, no confundan. Porción delgada del asa ascendente gen de es, si me hago lo correcto, permeable al agua, permeable al soluto, permeable al cloro. Entonces, repito, es más permeable a solutos y menos permeable al agua. ¿Está bien? Acá todavía no hay diferencia de potenciales eléctricos. Hay un equilibrio pasivo de solutos por difusión. Hasta aquí, todo el proceso es difusión nada más. La siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, en la porción delgada, vemos que la concentración de sodio, cloro y flujo tubular hay mayor intensidad y por lo tanto sale. Tienen la flechita como la urea entre el sodio sale, porque ya empieza a ser un tema de difusión facilitada en estos momentos. Y la urea entra más en el intersticio, porque hay mayor concentración en este momento en la luz. Intensidad que en la luz. La siguiente. Siguiente. Lo interesante está acá en la porción gruesa, que es altamente permeable al agua, y aquí sí vemos potenciales eléctricos. Observen que la luz es carga positiva y la parte externa carga negativa. Y algo interesante que también vean, hay bombas acá. Entonces, pregunta examen, ¿qué porción del asa existen las bombas? Descendente, ascendente delgada, ascendente gruesa. En la porción gruesa ascendente están las bombas. ¿En qué porción está se empiezan a ver los potenciales eléctricos? También en la porción gruesa. La siguiente. Entonces, en esta porción gruesa, si hay gradiente, es porque yo estoy usando una fuerza impulsora que utiliza el gradiente electroquímico del sodio. ¿Está bien? Y aquí también vemos que es un tema de cotransporte, o sea que ingresa también sodio con cloro. Entonces ingresamos por cotransporte. La siguiente. Ya. Esto es solamente para dar una idea de cómo se están produciendo el tema de los cotransportes. ¿Ven? Sodio, cloro ingresa sodio, cloro, pero también otra vez es la membrana que ingresa sodio y sale cloro. Esta parte, por si acaso, es un poco compleja, en cual entran dos moléculas, es una molécula. Esa no vamos a ser muy inquisitivos en eso. La siguiente. Entonces, con relación a las ácidos en resumen, en la parte delgada hay una salida pasiva de solutos, en la porción gruesa hay una salida activa de solutos. La siguiente. Entonces, al final, la concentración de iones es menor que el plasma y el flujo globular. La urea está concentrada varias veces mayor que la plasmática, ¿sí? Entonces sale agua de luz tubular intersticio y entra urea de intersticio a la luz tubular. Esa es la parte ascendente. La siguiente. Ya. Miren, hasta aquí estamos hablando viene en esa línea, en esa curva, dice proximal hacia genle distal colector orina. Observen que en distal aparece una línea punteada, que dice llega hasta arriba y dice 0,2 mililitros por minuto.
y abajo 10 mililitros por minuto. ¿A qué se refiere? A que supongamos que nosotros se dan y toman una cerveza, que no lo hacen. Entonces orinan más, dice si están a 10 litros por minuto. Pero ahora supongamos que estamos en el desierto, sin agua. Entonces se van a dar cuenta que allí en el desierto orinan menos, pero la orina está más concentrada. Entonces pasa lo que dice 2. O sea, orinan 0.1 litros, ya no 2.10, y orina hiperconcentrada. Pregunta, en el túbulo distal, pero no túbulo distal, pues el túbulo distal, vamos a explicar eso también. La siguiente termina. El hecho de orinar más o orinar menos, y intervienen acá dos sustancias. La ADH, hormona antidiurética. Si dice antidiurética, que evita que uno orine, o sea, hace lo que el efecto de la curva 2. Entonces, si está en el desierto, se activa la hormona antidiurética. Pero estamos hablando del túbulo distal, segunda porción, y van a ver que persona con el túbulo colector. Y también vamos a ver con relación a la aldosterona. La aldosterona también empieza a ver eso. Donde va a haber mayor reabsorción de sodio por parte de la aldosterona. Ya vamos a entrar un momento. La siguiente. Entonces, observe lo que decía. El túbulo está tiene una primera y una segunda porción. En la primera porción es similar a la rama ascendente de la segende, ¿sí? Con la diferencia pues hay positivo en la luz y permeable al agua, un poquito más baja. En cambio, la segunda porción, que es más cercana al túbulo colector, o sea, lo más distal, considera que es permeable al agua y reabsorbe iones. La siguiente. Ya. Dijimos que todo lo que viene a ser el aumento o disminución de la orina tiene que ver con la segunda porción del túbulo distal. Y aquí vean que hay influencia de la hormona antidiurética. Acuérdense, antidiuresis contra la que evita que uno orine. ¿Sí? Entonces, si estoy deshidratado, por ejemplo, entonces el que está deshidratado le falta agua. Si le falta agua, su osmolaridad aumenta. ¿Sí? Entonces se libera la hormona antidiurética para evitar que pierda más agua. Entonces abre nuevos canales o poros para el agua en la membrana apical de del túbulo distal. Significa que si abro estos poros, lo que estoy haciendo es que el agua sale del tubo distal para ingresar a mi cuerpo. Entonces lo que significa que a la larga tengo menos líquido en orina, porque se han abierto los poros que permiten que se reabsorba. La siguiente. Entonces aquí estamos viendo otra vez el tema del sodio, que usa bombas también. La siguiente. La siguiente. Siguiente. De esta parte es así muy, muy específico en la siguiente. Vamos a ir a lo general. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Esta. La siguiente. Todo es lo mismo. Entran dos moléculas, salen una molécula. La siguiente. Ya, ahí está. Ahora sí se queda ahí. Miren
túbulo distal, y miren ese túbulo que baja, el que está más a la derecha, se llama túbulo colector. Este túbulo colector es un epitelio cerrado, mantiene corriente de concentración, tiene diferencias de potenciales eléctricos entre cara serosa y mucosa, y aquí actúa la hormona antidiurética y la aldosterona. O sea, igual que el túbulo está en segunda porción, aquí también en el túbulo colector actúan la hormona diurética y la aldosterona. Pregunta examen. Diga usted en cuál no actúa la hormona diurética y la aldosterona, y te pongo, ¿no? Que tienes que marcar. Observen que un túbulo colector, vean que tiene como varios bracitos libres, se junta a 5 o 6 nefronas, ¿sí? O sea que el túbulo colector es como un tubo de drenaje, al cual drenan 5 o 6 nefronas. Te pregunta examen. El túbulo colector sirve para drenar ¿cuántas nefronas? 1, 2, 2 a 3, 3, 4, 5 a 6. La siguiente. Siguiente. Miren que este túbulo colector atraviesa este riñón, desde la corteza hasta la médula, o sea, va desde los 290 hasta los 1200 miliosmoles. Significa que tiene que haber un juego acá. Y vamos a ver cuál es la función del túbulo colector. La siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Una pregunta que se hacían los fisiólogos era, para la gran cantidad de sustancias que producimos nosotros, de desecho, eh, para poder eliminarlos, se calcula que deberían ser más o menos 30 litros de agua al día que deberíamos tomar y eliminar. Lo cual es bastante, ¿no? 30 litros es mucho. Nuestro volumen de orina normal es de 1500 a 2000 mililitros. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasó eso? Segunda pregunta que hacían los fisiólogos. Observe que el nefrón no es ven ahí ese tubo, no es un tubo recto, es una curva. Y la pregunta, ¿por qué el nefrón tiene curvas? ¿Se dan cuenta? Y eso mucho tiempo no se supo. La siguiente, y vamos a ver por qué. Ya. La siguiente, estos números nada más. La siguiente, está haciendo la siguiente. ¿Mm? La siguiente está dando lo mismo que hemos conseguido. La siguiente. Acá está. Una manera de explicar todo esto que les digo se llama mecanismo en contracorriente. El modelo mental para entenderlo es el calor. Q, si yo tengo un sistema de calentar, por ejemplo, agua, entra la cantidad de agua, entra el sistema de calefacción Q, le da calor, luego sale. Entonces la pregunta era, ¿cómo puedo hacer para que esta energía sea lo más eficiente posible? Entonces, miren, entra ahí 20, sube 30, pero después pierde 10 que se enfría otra vez y sale lo mismo. O sea que un tubo simple es no muy eficiente, por si acaso. Entonces, hay otro mecanismo, la siguiente. Siguiente. Delegado, siguiente. Delegado. No sé si me escuchan. Ahí, ahora sí. Entonces, ¿habrán visto ustedes que hay calefactores tienen tubos? No, ya se avanzó mucho. Retroceda uno, por favor. Retroceda, ya hay que es. Miren cómo va A a B. El líquido va a 20 grados, 30 grados, 70 grados, 80 grados, después 90, 100, o sea, ganó 10 grados en todo el sistema. O sea que haciendo una curvatura, se dieron cuenta de que ganaba 10 grados. Pero aún así, no era mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer para que gane más? Entonces, ¿no? Debe un tubo, algo por el mecanismo contracorriente, porque hay un tubo de más. Y miren la siguiente. La siguiente.
Ahora sí, ahí está. El tercer tubo. Cuando yo al sistema le pongo un tercer tubo, este tercer tubo gana la sumatoria de los dos. Entonces, mientras que antes ganamos 10, cuando acá va a ganar 70 grados, por ejemplo, de temperatura. O sea, el sistema contra significa que es más eficiente para el tercer tubo, el tubo recto, el que no es doblado. Entonces, si fuera el nefrón, ¿cuál sería el tubo recto? El túbulo colector. Repito, en el mecanismo contracorriente, lo que busca es hacer más eficiente el sistema para ganar. En este caso estamos explicando calor, ahora después expliquemos con concentraciones. Entonces, y quien gana es el tercer tubo, o sea que en el nefrón sería el túbulo colector. ¿Quién es el tercer túbulo? El túbulo colector. ¿Quién gana el mecanismo contracorriente? El tubo colector. La siguiente. Entonces aquí ven lo mismo, lo que decía, el riñón tiene el sistema que sube, baja, pero igual que sube, baja, igual no es mucha la diferencia. La siguiente. O sea, si fuera así nomás, no sería mucho. La siguiente. Siguiente. Lo mismo que tienen la siguiente, solo le estoy dando números nada más, la siguiente. Ya. Y aquí está el tercer tubo que viene a ser el túbulo colector. Entonces, este túbulo colector, un sistema contracorriente que viene a ser la urisodio 3 viene acá hasta ver, permite mayor salida de agua por túbulo colector, por médula hipertónica y hormona antidiurética ahorita. Por lo tanto, hay más concentración, hay más ahorro de agua. Claro, como ya le dije, cuando habían hecho los cálculos sin pensar en cuenta el sistema contracorriente y el tercer tubo, los números no coincidían. O sea, deberíamos tomar teóricamente más o menos 30 litros de agua. Y no había una explicación. Y ya con este sistema del túbulo colector, ahí viene el ahorro del agua, a raíz de ese tercer tubo. La siguiente. Delega al siguiente. Siguiente, por favor. Acá está. Y algo más. Todo tiende al equilibrio. Aló, aló, aló. Sí, se cortó. Una pregunta que se hacían los fisiólogos era, ya, si es cierto que lo que usted dice, contracorriente, ¿por qué no se llega al equilibrio? En la naturaleza todo tiende al equilibrio, a un momento que hace un punto cero. Y aquí no pasa. Porque si hay una gradiente donde tenemos 200 miliosmoles, 290 miliosmoles y otros 1200, ¿por qué no llega un momento en que se equilibraron? Y se dieron cuenta del que se llama sistema en vasos rectos. ¿Cuáles son los vasos rectos? Miren esa figura. Van a ver que entre los vasos hay vasos que están rectos, que unen diferentes zonas. ¿Y para qué? Para hacer mini concentraciones. Si observan bien, por ejemplo, vienen abajo, dice 1100, 1200, 1100, o sea que hacen microcirculaciones para mantener esa concentración en esa zona. En la de arriba, 800, 1100, y bien arriba, 800, 400, así sucesivamente. O sea que cada microcirculación trata de mantener su concentración para no tratar de mezclarse y tratar de ver siempre esa gradiente. La siguiente. Ahí está, lo mismo. Y en otro sistema, el tema de vasos rectos, la siguiente. Siguiente.
¿Lista? Eso es lo que se ve en histología. Miren acá, no, retroceda una, por favor. Retroceda una, hay que decir, no. Miren la figura de la derecha y miren los vasos entre arteria y vena y miren los vasos rectos. O sea que ese sistema de vasos rectos permite que el sistema contracorriente que logró la diferenciación médula corteza que tenga esa gradiente se mantenga y no se mezcle. Aprovechemos la lámina media izquierda, la arriba es una célula de túbulo proximal con gran vellosidad, ¿ves? Microvellosidades que permiten la absorción. O sea, todo eso se sabía por histología, pero no se sabía por qué. Ahora ya los fisiólogos ya descubrieron las por qué de estas cosas. La siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, la concentración de orina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de reabsorción, secreción? Este es parecido, pero hablando del filtrado. O sea, isotónico, hipertónico, hipotónico. ¿Se acuerdan cuando uno habla de eso? Uy, ¿qué pasó? Ya, lo perdí. Bueno, y ahora sí. Cuando yo hablo de una sustancia isotónica, significa que está, igual, por ejemplo, vamos a tener 50 moléculas de eso. Si yo tengo de pronto que se ha reabsorbido en el túbulo fluidos, se dice que es isotónico la harina isotónica. O sea, si el fluido que se reabsorbe es isotónico, significa que es lo mismo del líquido con concentración, la orina también va a ser isotónica, obviamente. Pero si el fluido es hipotónico, como en el caso B, que está ahí, significa que hipotónico significa que es más líquido, más agua que sales. Por lo tanto, la orina sale hipertónica. En el caso C, si cuando se resuelve un fluido hipertónico, mucha sal, por lo tanto la orina va a ser hipotónica. Entonces, es parecido a lo que hablamos de concentración o secreción, solo que pensado desde el punto de vista de concentración de sustancias, por si acaso. La siguiente. ¿Mm? La siguiente. Ah, que es corto. Creo que la podemos hacer una vez para ya dedicarnos a la práctica el martes o el miércoles. Vamos a ver cuando, ya con el agregado que voy a hacer la práctica. La 4 es corta. La siguiente. Esto solamente es pH, que ustedes ya en química han llevado pH. La siguiente. Esto es lo mismo, siempre se pone como son clases separadas. La siguiente. Les recordamos que es el nefronto, que ya lo hemos visto. La siguiente. Sigue avanzando hasta llegar a pH. Sigue avanzando. Sigue, sigue, sigue. Sigue, por favor. Sigue, 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 por favor. Sigue, sigue la siguiente lámina. Ya, ahí quédate, por favor. Eh, un modelo de cómo entender el tema de los poros es de lo que llaman las acuaporinas, o sea, canales de poros de agua. Se dice. Entonces, cuando se acuerdan que hablábamos de que los canales se abren, hablan de acuaporinas, que son sensibles, por ejemplo, a la hormona antidiurética. Por ejemplo, la siguiente. Y hablando de pH, ya ustedes ya vieron esto en química, acerca del pH, donde pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Ácido, aquella sustancia que tiene mucho hidrogenión, base que tiene mucho oxidrilo, eso es lo que ya sabemos por química. La siguiente. Entonces, Brewster Gloria decía que ácido es aquel que tiene tendencia a ceder hidrogeniones, base que tiene a aceptar hidrogeniones. La siguiente. La siguiente, que se vean las imágenes, hay unas imágenes ahí que no se ven. Dale clic. Ya. Por ejemplo, el agua pura dice que tiene un equilibrio entre hidrogeniones y oxidrilos. Pues tengo pH 7.
Entonces, una solución digo que es neutra cuando tiene pH 7, o sea, está equilibrado oxidrilos y hidrogeniones. Ácida cuando hay más hidrogeniones que oxidrilos, y básica cuando hay más oxidrilos que hidrogeniones. Entonces sabemos de física, de química digo, ya se la sabemos. La siguiente. Entonces, me interesa eso ahora desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo dos problemas, o acidosis o alcalosis. O tengo mucho ácido o tengo mucho alcalino. Miren, donde dice acidosis, ¿cuándo se puede acidosis? Cuando tengo una baja función renal y se produce uremia. Como hay exceso de urea que no puede ser eliminada por el riñón, porque está fallando su función, la uremia es toda la clínica. O sea que uremia, urea en sangre. Entonces, y por eso que el paciente tiene muchos signos clínicos de uremia. La piel seca, terrosa, el olor fétido de la orina es un olor a orina. Dice, cuando te habla sientes el olor a orina en su aliento. ¿No? El fetor urémico le llaman. También puede ser esta acidosis por mayor producción tisular de ácidos en los cuerpos cetónicos que producen más ácidos. Por mayor pérdida de bases del organismo. O sea, si dijimos que hay un equilibrio entre oxidrilos y oxidrilos hidrogeniones, si pierdo oxidrilos, por ejemplo, una diarrea, vómitos, entonces al perder oxidrilos ya tengo mucho hidrogenión. O aporte externo de ácidos. ¿Qué es eso? Imagínense una chica que se quiere suicidar por enamorado y tomó mucho ácido acetilsalicílico, aspirina. Exceso de acidosis y se muere. Ahora, una alcalosis, por ejemplo, el tomar muchos diuréticos, ¿sí? Que hace que vaya aporte de sodio y luego secreta, se elimina hidrogeniones por transporte. Entonces, si elimino hidrogeniones, ya tengo mucho oxidrilo, por lo tanto ya tengo alcalosis. O ingesta alcalino, si sigan tomando alcalinos, lejía, etcétera, también problema. O pérdida de cloro, en el vómito gástrico, por ejemplo. O hiperaldosteronismo, o sea, aumento de aldosterona, en que en los tubos hay mayor recepción de sodio y por lo tanto mayor excreción de potasio. La siguiente. Este es un cuadro interesante porque miren cómo puedo también hacer otro desequilibrio. También con la respiración. Puedo provocar una acidosis respiratoria cuando hay mucho CO2. Una acidosis respiratoria cuando baja CO2. A ver, si alguien se muere ahogado, ¿no? Doctor, se murió ahogado. Se ahogó, se murió. ¿Y por qué se murió? Una pregunta desde el punto de vista médico-químico. Si yo a una persona la ahogo, significa que ya no entra oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que libera mucho CO2. O sea, tengo CO2 y no tengo oxígeno. Ese CO2 hace ácido carbónico. Y ese ácido carbónico hace la acidosis respiratoria. ¿Te das cuenta? O sea, cuando yo no respiro, ¿sí? Aumenta el CO2. ¿Ya? Ahora al revés. El que respira demasiado, doctor, respira demasiado, alguien respira agitado. Me ha pasado, por ejemplo, ahora que usted vaya a su examen de renal, van a ver que algunos se ponen nerviosos y empiezan a respirar agitado. Esa taquimia, esa respiración agitada, hace que se elimine mucho CO2 por la boca. Por lo tanto, el CO2 baja en sangre. Y si baja en sangre, significa que tengo menos ácido carbónico, por lo tanto tengo más oxidrilo y llego a una alcalosis respiratoria. O sea que es real que una persona que se agita se puede desmayar por si acaso, porque ha hecho alcalosis. O sea, es real, no es falso. Pero tenemos que evitar que yo me he pasado que tengo alumnos que de pronto están en pleno examen y empieza a agitarse, ¿no? ¿Qué hacemos? Solución, ¿quién tiene una bolsa? Y le pongo la bolsa en la boca. Una bolsa. ¿Y para qué le pongo una bolsa en la boca? Porque si yo le pongo una bolsa en la boca, en introagitación, lo que está haciendo es que aumente el CO2. Y en un momento dado va a empezar a respirar CO2. Y eso lo va a empezar a normalizar. Ya, respira tranquilo, ya, hasta que ya empieza cuando ya, listo, saco la bolsa. Es un buen tratamiento para esos casos. Ahora, sigue ya. Acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Ya lo mencionamos. Acidosis metabólica, aumenta ácido, y dijimos aquel que toma ¿no? La chica que se estudia con aspirina.
aumento de hidrogenio en algunas enfermedades, por ejemplo, en diabetes, la cetoacidosis diabética produce eso, o baja de bicarbonato, diarreas, vómitos. Y la alcalosis metabólica baja de ácidos, en este caso, por ejemplo, también vómitos, en algunos casos que no vomita ácido clorhídrico, los ácidos estomacales, entonces da problemas, o muchas bases, que se suicidó está tomando lejía, por ejemplo. La siguiente, solamente para el transporte activo, la siguiente. Creo que te has pasado una lámina. A ver, retrocede una, creo que te has pasado una. Retrocede una, por favor. Ah, esa, importantísima esa lámina. Miren ustedes los extremos. Dice acidosis, alcalosis. Normal, de 7.3 a 7.4. Y acidosis, o sea, ácido 6.8. Y alcalosis 8. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy diciendo en pocas palabras? El rango normal para vivir es corto. Uno rápidamente se puede morir, por si acaso. O sea, para mantener, tenemos que estar en rango de 7.4 décimas. Acidosis, menos de 6.8 se mueren. Alcalosis, más de 8 se mueren. O sea, los rangos son muy estrechos, por si acaso. Por eso es que cuando tiene emergencia le hacen su análisis de gases arteriales y ven el pH para mantenerlo lo más normal posible. La siguiente. Ya. Entonces, el mecanismo compensatorio, por ejemplo, compensación respiratoria. Si yo tengo, depende de si es acidosis o alcalosis, mucho hidrogenión, ¿sí? Entonces, hija, tengo acidosis, aumenta la ventilación para tratar de eliminar más CO2. Entonces, me hace acordar un caso, por ejemplo, tuve un paciente que no orinaba días, este paciente estaba ahí mal, y ustedes lo veían que estaba respirando así, agitado, una taquimia total. O sea, digo, ¿cuánto ya tiene así? 3 días, porque venía de la selva. Le habían traído al fondo, en Pequepeque, no sé cuántos días, después en bus, o sea, todo un drama. Y tenía días. Yo dije, inmediatamente colóquenle sonda y lleven la emergencia ya. Los residentes, ¿pero por qué? Ya ahorita, después les explico, ahorita llévenlo, porque ahorita le va a dar un paro, y dicho hecho, dio paro, y se murió. ¿Por qué? Porque tiene una acidosis metabólica, o sea, está respirando agitado, o sea, el mecanismo, o sea, digo, ¿qué pasa? No, orina, ya. El mecanismo de compensación que trata de botar toda esa acidosis es la respiración, pero el cuerpo se cansa, tanto digamos, se cansa, y ahí está el problema, cuidado. Ahora, tiene poco hidrogenión, entonces, lo que hace es disminuye la ventilación, entonces respira más lento, para tratar de tener más CO2. Ahora, los mecanismos de compensación renal en la acidosis, ahora es al revés. Si yo tengo un problema respiratorio que me llevó a esa acidosis o a esa alcalosis, entonces, por ejemplo, mucho CO2 que hace más hidrogenión, el ahogado, pues. Entonces, ¿qué le hace el cuerpo? Aumenta la excreción renal de hidrogeniones. Problema, que es un mecanismo que demora días. Si yo estoy tirado en el río que estoy ahogando, hoy no espera días, pues me muerto. Antes que mi cuerpo lo logre con sus propios medios neutralizar, no puedo. Al igual, tengo poco CO2, poco hidrogeniones, que aumenta el pH, como en una alcalosis, entonces aumenta la excreción renal, empiezo a botar bicarbonato. Pero otra vez, estos mecanismos con relación al daño es muy lento, por eso el paciente se muere. La siguiente. Entonces, dale clic, no, ahí está, ahora sí. Cuando vemos los mecanismos compensatorios en acidosis, por ejemplo, dijimos aumento de CO2, aumenta la secreción de hidrogeniones, aumenta la secreción de bicarbonato, y aquí existe el sistema tampón o fosfato, o sea, el cuerpo elimina sustancias llamadas tampón, que es fosfato amoníaco, que trata de neutralizar los hidrogeniones. Problema, que tampoco es un mecanismo que sea busca cantidad, ¿no? Hasta cierto punto, después ya no puede más. Por eso es que requiere tiempo para que el cuerpo empiece a producir en grandes cantidades. La siguiente.
Siguiente. No veo la imagen. Ya, no, es también, es solamente para ver el mecanismo. La siguiente. Este mecanismo compensatorio renal viene como la alcalosis baja del CO2, aumento del bicarbonato extracelular, y el bicarbonato no se absorbe, pero sí como ácido carbónico, H2CO3, ácido carbónico. El ácido electrolyto disminuye la secreción de hidrogeniones, disminuye la absorción de bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato sale por la orina. Claro, o sea, el cuerpo lo que trata es eliminar el bicarbonato para tratar de neutralizarse. La siguiente. Siguiente. Esta lámina es muy importante porque permite, es como un resumen de todo lo que hemos mencionado. Miren, factor regulador del sistema tampón. Tiempo de ajuste de alteraciones de ácidos básicos inmediato. Regula el pH a través de captar y causa hidrogeniones. Potencia 3. Actúa el sistema tampón bicarbonato, tampón hemoglobina, tampón fosfato, tampón proteína. O sea, trata de ser rápido, pero tu problema es que es muy corta la cantidad, o sea, no tiene mucha potencia en el sentido de volumen. Hasta cierto punto arregla. O sea, yo tengo una enfermedad, lo hago solucionando, pero es limitado. Reducción respiratoria actúa en minutos. Regula a través del CO2. Acuérdense, pregunta examen. El sistema de regulación respiratoria actúa a través de que hidrogenión, tampón bicarbonato, no, el CO2. ¿Sí? Una potencia segunda, a través del centro respiratorio actúa, estimula y inhibe la ventilación pulmonar. Ya lo mencionamos. Y la regulación renal de horas a días. Y aquí lo que se sobre todo es que a través del bicarbonato, ya sea reabsorbe, excreta bicarbonato o secreta hidrogeniones. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí en este cuadro están viendo la acción rápida. Lo primero que actúan son los tampones porque los tengo ya. Tu problema es que están limitados, pero los tengo. No, en minutos empiezo a actuar con CO2, ajá, respiratorio. No, regulo más acción, empieza el riñón. Les digo, es importante el tiempo porque depende del tiempo la acción. Si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia renal, ojo, esta insuficiencia renal no sea de hoy día para mañana. Ahora, si es una insuficiencia renal aguda, sí, puede ser que la aguda mata, pero la crónica, usualmente el paciente se va adaptando a la enfermedad. O sea, permite que el riñón empiece a actuar. Y les digo, he tenido pacientes con que tienen normalmente su valor de 0.8 o 1.2 creatinina. Otros que tienen 3.5. O sea, cualquiera de ustedes, cosa valor estaría muerto. Y ellos están caminando. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha adaptado en el tiempo. Y como se va adaptando en el tiempo, entonces significa de que al adaptarse en el tiempo, él se va, el cuerpo acostumbrando y empieza a todos los factores a regularse. Y les digo, caminan con valores totalmente alterados y están tranquilos, ustedes normal. ¿Cuál fue la diferencia? Que se adaptaron en el tiempo. O sea, que darle el tiempo que el cuerpo empieza a funcionar y a regularse de otra manera. Si lo hacen, excelente. Problema que a veces no hay esos tiempos. Si usted se cae al mar hasta que regule el tampón, fosfato y todo, no hay tiempo, ya se murió ahogado. ¿Está bien? Entonces, este cuadro es importante porque permite ver cómo se regulan, es como un resumen, pero también permite ver los tiempos, que es importante en medicina. La siguiente, creo que ahí termina, creo, no sé. Siguiente, ya terminó. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos terminado las clases teóricas. Hemos hecho, disculpen, todo en conjunto porque ha habido una exigente en tiempos. La práctica va a ser o el martes o el miércoles. Aquí a la delegada, por favor, necesito un alumno